Sporting goleó a Liniers y es el clasificado para jugar la promoción. Bien merecida la tiene, porque ya había quedado muy cerca con Empleados de Comercio cuando empató 4-4 esa definición, que finalmente las mercantiles terminan ascendiendo. Quedó esa pequeña espina para el equipo de Marcelo Beltrán de decir, estamos tan cerca y no lo pudimos lograr. Bueno, finalmente se terminaron convenciendo de ese mensaje del entrenador para llegar a una definición como va a ser la promoción ante Petroquímicos. Gana un partido contra Liniers por la contundencia de sus dos delanteras, tanto Sofía Matos, goleadora del ascenso, 35 goles, y también Denise Ayllón, con mucha cantidad de conquistas durante todo este 2025, determinantes en los últimos metros y con un nivel de ensamblado entre las dos, más todo el equipo, que hizo que Sporting ayer lo ganara por una forma categórica, no por tanto el juego, porque de hecho Liniers tuvo varias situaciones de riesgo para poder convertir, que terminan haciendo, si se quiere, un resultado demasiado abultado para lo que fue el trámite del juego. Pero Sporting, cuando se convence, cuando tiene la idea clara de lo que quiere, finalmente, y con la contundencia, como bien decía, de las dos delanteras, termina siendo un rival demasiado complicado. Y atención ahora, porque son jugadoras, tanto Ayllón como Matos, como Nelly Maidana, como Rocío Ábalos, como la propia Toti Frenbacher, jugadoras que han estado en primera división y que van a ser un real problema para el equipo de Nicolás García, Petroquímicos, que llega sin el ritmo futbolístico que le gustaría tener para una definición como estas, y además con un equipo que viene con la moral netamente en alza. Por eso Sporting es un rival duro, es un rival a tener en cuenta y es un rival que yo creo que Petroquímicos lo va a tener que analizar y mucho, porque ayer cada vez que llegó prácticamente lastimó al equipo de Tomás Honorio, porque a los 3 minutos ya ganaba 1-0, porque a los poco antes de la media hora ya ganaba 2-0, y porque tiene un equipo que en definitiva no arrancó el año con la convicción que tenían otros. Uno de ellos era Comercio, ascendió, y otro era Liniers por todos los cambios que había generado el equipo de Tomás Honorio con sus refuerzos. Hoy Liniers creo que fue de mayor a menor. El partido definitorio tuvo situaciones, pero no jugó quizás el partido que debía haber jugado, sobre todo con respecto a las marcas. Ayer hablamos de una Mailén Taboada marcando a Sofía Matos, la más difícil de todo el ascenso por la cantidad de goles, porque además juega en selección y hace goles, porque es una jugadora o mejor dicho, que en pocos metros puede definir un partido. Y ayer Mailén Taboada, que no es 6, y eso seguramente fue intentar buscarle la vuelta a un sistema de juego, pero en definitiva Mailén Taboada, las veces que jugó en San Francisco y las veces que jugó en la Armonía, no era número 6, no era zaguera central, y tener que marcar a una de las delanteras más importantes del fútbol de la Liga del Sur, y es una complicación. Por detrás, Morena Honorio, que tuvo por momentos que correr de atrás cuando las pelotas iban a espaldas de ella, y que la delantera Matos o la propia Ayllón también son muy complicadas cuando vienen aceitadas y cuando entre ellas ya se conocen los movimientos netamente. Por eso Sporting supo jugar a las espaldas de las defensoras a través de los pelotazos largos de Frenbacher, sabiendo que tenían que controlar la velocidad de Liniers. Liniers los primeros minutos apuntaba pura y exclusivamente a la velocidad de Renata Segovia y de Paulina Acevedo Campo. Las dos, sobre todo Paulina Acevedo Campo, marcaban cierta diferencia en velocidad y por momentos complicó el rojinegro. Y también con lo que pudiera llegar a generar la propia Tachetti, que tuvo situaciones de gol, sobre todo en el segundo tiempo, tuvo algunas netamente claras para poder convertir. Termina convirtiendo cuando el partido ya estaba prácticamente definido. Llega un 5-2 que para el tiempo que se jugaba poco le servía a Liniers, y que en el primer tiempo estuvo bastante bien marcada por Rocío Ábalos y la propia Nelly Maidana. Liniers se fue quedando, y por eso digo que fue de mayor a menor, porque ya en el último tramo, ya en el pentagonal, perdió con Sporting, perdió contra Empleados de Comercio. Si bien le pudo ganar a Estrella, goleó a una Estrella que este año tuvo muchas dificultades. Termina dando vuelta el resultado del otro día contra San Francisco, cuando había empezado perdiendo. Y ayer me da la sensación de que, si bien tuvo situaciones, creo que le faltó esa pizquita de actitud y de diferencia con respecto a Sporting. Sporting, como digo, no tuvo quizás su mejor partido, pero fue efectivo. Y para el fútbol femenino de la Liga del Sur, la efectividad es la claridad pura, y por eso digo que hoy Sporting llega con
una experiencia en partidos difíciles y en los mano a mano que lo ponen como un candidato a torcer esta historia de equipos que no pueden ascender contra un equipo de primera división, que en este caso es Petroquímicos. Petroquímicos estuvo muy cerca de descender contra la Armonía, lo salvó, y tristemente para la ciudad, la tormenta que después terminan arreglando en el escritorio que quedaba en primera división. Hoy la realidad es otra. Hoy la realidad de Petroquímicos mejoró un poco sobre el final del torneo, sobre el cuadrangular permanencia, pero llega contra un equipo que viene muy bien aceitado, que viene con la expectativa de lograr un ascenso. Por eso digo que Sporting tiene grandes chances, con una base sólida, como Mirta Úbeda, que en el arco empieza a ser una garantía. Ayer sacó 2 o 3 pelotas importantes, ya lo había hecho en algún momento contra San Francisco, siendo figura estelar de su equipo. Es una jugadora con experiencia y que da cierta solidez en el arco. Después tiene a Nelly Maidana, para mí una de las mejores defensoras que ha dado la Liga del Sur, la norteña, que ha marcado diferencias cuando tiene que ir al cruce, cuando tiene que ir hacia arriba. De hecho, fue variando en el contexto de Nelly Maidana. Hubo momentos donde terminó siendo delantera, viejas épocas del fútbol rosaleño, y hoy es defensora, y es una defensora donde es difícil pasarla. Entonces, estamos hablando de una defensora de las mejores del ascenso, y que además tranquilamente con la solvencia que una número 2 necesita en un equipo. Después Antonella Seiza, muy firme, terminó saliendo en el segundo tiempo ayer por problema físico, no terminó con una dolencia, más allá de que ella no quería salir, finalmente terminó saliendo del equipo. Y hay suplentes que pueden ingresar o por lo menos suplir ese lugar. Ayer lo hizo Mía Zamora, para mí Mía Zamora de un crecimiento exponencial en Sporting. Si bien ayer estaba un poco perdida en la mitad de la cancha cuando tuvo que ser, cuando tenía la compañía de Frenbacher, cuando pasó a jugar por el lateral se la vio mucho más firme en la marca, e incluso le costó mucho más a Paulina Acevedo, que había hecho estragos en el primer tiempo en velocidad, le costó mucho más en el segundo tiempo poder pasar a Mía Zamora, que reitero, creo que encontró más el puesto en ese lugar de la cancha sobre el segundo tiempo que siendo la compañía de la propia Toti Frenbacher en la mitad de la cancha. Paula Domínguez, de buen partido, vaivenes en el primer tiempo, pero después se fue acomodando en el complemento, una jugadora que tiene velocidad, que tiene quizás la sapienza de poder salir del fondo con un pase a la compañera y no reventarla por reventarla. Después, bueno, decir de que Yasmín Frenbacher es clave en este equipo, es parte de la columna vertebral del equipo de Marcelo Beltrán, la ex Petroquímicos, que bien lo dijo en la nota con Círculo Central, va a ser un partido especial. Ella se formó, empezó su carrera deportiva en Petroquímicos y va a enfrentarse, por ejemplo, a una Candela Salgado que fue compañera de ella en esa época 2021 de Petroquímicos, así que va a ser un partido especial, pero por supuesto con las ganas de ascender con su Sporting, en el cual viene jugando ya hace un tiempo y ha marcado las diferencias de un equipo que necesitaba un mediocampo tras la salida de Manuela Gentili el año pasado. Necesitaba un mediocampo con cierto nivel de fútbol, aguerrido, y lo tiene con Toti Frenbacher. Ayer hubo un buen partido, sobre todo en la primera parte de Rocío Ábalos, prácticamente la marca hombre a hombre, en este caso con la número 9 Tachetti. Obviamente que tuvo alguna que meter una falta para tratar de que no se le escape en velocidad por la velocidad propia que tiene Tachetti, pero hubo un buen partido de Rocío Ábalos. Después la propia Magalí Benítez, Solana Churi, que entró en el segundo tiempo. Denise John, para mí, está atravesando uno de sus mejores momentos deportivos. Denise John ha sido la manija del equipo y lo empezó a demostrar no solo con goles, sino con lo que genera para el equipo, con los pases filtrados, con lo que cuando lleva la pelota es un peligro para el rival. Y estamos viendo una Denise John que tuvo grandes momentos en Puerto Belgrano, pero que hoy creo que está empezando a verse como el eje, más allá de ser la capitana del equipo, como el eje de este Sporting que hoy llega a la última instancia con otra chance más de ascenso. Muy buena final jugó contra Empleados de Comercio, sobre todo la segunda, y muy buen partido jugó ayer, más allá de la efectividad, siendo punzante en el momento que el equipo lo necesitaba. Y después la propia Sofía Matos, que está en estado de gracia absoluta, la goleadora del campeonato, porque además viene a hacer goles en la selección, porque todo lo que toca lo genera en peligro, y porque es muy difícil para las defensoras rivales poder marcar a una número 9 que tiene distintas variantes como para poder no solo marcar, sino para generarse propias situaciones de riesgo. Por eso digo que hoy está en un estado
realmente muy bueno para la jugadora, que en algún momento se habló de que podía llegarse a ir a Buenos Aires. Bueno, finalmente eligió Sporting, sigue en Sporting y hoy tiene ese gran anhelo y ese objetivo de ascender con un equipo de su ciudad que está cerca, que seguramente el rival Petroquímico se estará viendo a ver cómo hacemos, a quién le ponemos la marca a Sofía Matos para que no nos termine complicando la promoción. Después, bueno, estuvo Rocío Troncoso, que tuvo algunas idas y vueltas, sobre todo un primer tiempo donde pudo explotar un poco su velocidad, ya en el segundo tiempo quizás no tuvo tanto rodaje con la pelota, y bueno, las propias suplentes que fueron ingresando en el segundo tiempo. Un Sporting que tiene variantes, que tiene un equipo para luchar, que tiene un equipo para ascender, y que por eso digo que Petroquímicos hoy estará preocupado sabiendo que las virtudes que ha tenido las tendrá que exponer al 100, porque si no puede llegar a complicarse mucho contra Sporting, que la única ventaja que hoy tiene Petroquímicos es que para no descender de categoría deberá jugar 2 partidos. Para tratar de mantener la categoría, en el peor de los casos tiene 2 partidos. Es decir, puede levantarse mal la próxima tarde, que jueguen seguramente en el Manzano, uno cree, pero sabe que si pierde el primer partido, la segunda es la segunda opción y la última, por supuesto. Sporting la tiene un poco más complicada, porque tiene que ganar 2 partidos, sí o sí el primero y sí o sí el segundo para ascender. Por supuesto tiene que ganar los 2 partidos, pero digo, el primero no tiene opción, no tiene margen de error, por eso creo que más allá del cansancio, el ritmo y la ilusión y el objetivo que tiene el equipo de Beltrán puede llegar a marcar una diferencia. Y atención con esto, porque uno dice, bueno, Sporting viene muy bien, es un equipo que puede ascender tranquilamente, pero Petroquímicos no es quizás el equipo que dio regularidad a lo largo del año. Uno ve al de la B, que viene muy bien, y al equipo de la A, que viene medio a los tumbos. Ojo, porque en este último tiempo de fútbol femenino, desde el comienzo, en el 2021 para adelante, quizás los equipos de la B le costó un poquito más con los equipos de la A, pese a la diferencia. El año pasado Comercio venía siendo una tromba, termina perdiendo contra Tiro Federal en la final, y cuando llega a instancias definitorias, finalmente contra Sancinena, un Sancinena que venía básicamente casi, incluso para la opinión misma del fútbol femenino, era una dificultad enorme que le pudiese ganar a Comercio, y le termina ganando los 90 minutos y termina quedándose en la primera división, y Comercio un año más en la B. Por eso digo que muchas veces uno minimiza lo que puede llegar a ser el equipo de la A, pero tiene otro rodaje, tiene otro roce durante todo el año con Villamitre, con Municipales, con Bellavista, con Tiro, que bueno, pueden llegar a marcar una diferencia. Obviamente que Petroquímico se verá en la importancia que tenga Candela Salgado, en lo que pueda llegar a marcar en la propia Elgueta, Montenegro, en la fase ofensiva, y también empezar a ver, bueno, hacia atrás, qué tenemos atrás como para que este equipo como Sporting, tan ofensivo cuando ataca y tan vertiginoso, bueno, cómo contrarrestamos eso. Eso por un lado. Sporting yo creo que tiene chances, es un muy buen equipo, es un equipo que ha ido sin el mote de candidato a principio de año, llegó hasta una instancia como estas, habiendo crecido un montón, habiendo dadole lugar incluso a las toras, como le dicen, a las toritas, como le dicen a la reserva, que también llegó a una final, y que en el proceso largo uno dice, bueno, lo que está haciendo Sporting está muy bien y va en franco crecimiento. ¿Se le dará la frutilla del postre de ascender? Bueno, tendrá que lucharlo palmo a palmo, pero creo que tiene equipo para hacerlo. Con respecto a Liniers, creo que ha sido un golpe o un baldazo de agua fría lo que pasó ayer, porque una definición como esas, haber caído por la diferencia que perdió, más allá de que el resultado fue abultado, es cierto, pero haber caído como perdió, obviamente que es un cimbronazo para el equipo de Tomás Honorio, que estaba convencido de que este era el año para volver a la máxima división. Se reforzó para tal objetivo, trayendo a Colino, trayendo a Tachetti, trayendo jugadoras. En este caso apareció la figura de la propia Paulina Acevedo, la propia Cindy Paillamilla, un equipo que se formó pensando en la última parte del año se suma Renata Segovia, que le dio buenos resultados a Liniers, se formó para poder lograr ese objetivo que finalmente se les fuma, se les escapa, en un partido que era mano a mano, que sabía que iba a ser difícil contra Sporting, pero que termina perdiendo básicamente por detalles y errores puntuales. Por eso digo que la defensa quizás no era la ideal para un partido como este contra Sporting, digo por la saga central, muy joven, con jugadoras como Mailén Taboada, que nunca había jugado de 6, que intentó hacer lo que pudo contra la propia
Sofía Matos, y después con una Paz Cutrín que ayer estuvo un poco desaparecida. No fue quizás la Paz Cutrín que supo ganarse ese lugar para estar en la selección de la Liga del Sur. Seguramente diezmada físicamente, ya en la semana no había estado en la selección, en los últimos partidos llegó al límite físicamente y ayer se notó que le faltó un poquito más para dar ese plus que Paz Cutrín nos ha acostumbrado el último tiempo, cuando empezó a tener ya no ese puesto de defensora como en la vieja época de Liniers, sino ya más en fase ofensiva. Ayer Paz Cutrín no le dio ese fútbol que necesitó el equipo y el equipo lo sintió y mucho. La propia Cindy Paillamilla, que había arrancado el año siendo una gran revelación para Liniers, y ayer le costó romper esa última línea de Sporting, le costó tener la propia convicción de pegarle el arco, de ser incisiva, de meter pases profundos. Por eso digo que en la creación y en la generación de juego Liniers le costó, y eso se nota en el resultado final. Se nota en el resultado final porque dependió mucho y exclusivamente de lo que pudieran hacer por los costados Renata Segovia y Paulina Acevedo Campos, que en el primer tiempo complicaron y mucho, sobre todo Paulina Acevedo, que termina haciendo el descuento, y con algún que otro remate también que fue difícil para la guardameta Mirta Úbeda. Y por otro lado, Tachetti, que se generó sus propias situaciones tratando de combatir y batallar contra la saga central, en este caso Rocío Ábalos. Tuvo algunas jugadas, sobre todo cuando ella puede encarar en velocidades, cuando saca la diferencia contra las zagueras centrales. Lo hizo sobre todo en el segundo tiempo, una jugada impecable que termina tirándosela por arriba, picándosela por arriba a Mirta Úbeda y se va muy cerquita del palo. Después los cambios no terminaron de ser la solución que necesitaba Liniers. Bueno, entró Betiana Fernández, entró también la propia Marilyn Alarcón, quizás le quiso dar experiencia al equipo, pero le faltó quizás esa velocidad que necesitaba el equipo en los últimos metros, y cuando te suceden estas cosas no podés pura y exclusivamente depender de lo que haga una chica de 14 años como Paulina Acevedo, que había hecho un buen primer tiempo, pero que el segundo tiempo, mejor marcada y un poco más cansada, le costó un poco más. Yo creo que Liniers, y lo dije al principio de la reacción, fue de mayor a menor porque Liniers era un equipo con el objetivo de ascender, que había arrancado muy bien, que era el palo a palo con Comercio, y se fue desinflando con el correr de la fecha. Seguramente por la cuestión física, seguramente porque tuvo que empezar a rotar nombres, pero hay algo que sí tiene Liniers que le va a servir de cara al futuro. Que este tipo de golpes, que este tipo de eliminaciones, de la forma que queda eliminado, le van a servir para su futuro. Para su futuro, y pensando también en que fue campeón en el Sub-14, con un equipo muy bueno, con nombres como Paulina Acevedo, que ya están en primera división, con una reserva que estuvo en el segundo puesto. Es decir, lo que tiene Liniers es que tiene nombres para empezar a soñar a futuro. Quizás le faltó, como bien dijo el técnico Norio, le faltó cositas al equipo ayer como para doblegar a un Sporting que venía convencido de lo que quería. Quizás la convicción fue distinta, quizás la actitud fue distinta. Faltó algo más en Liniers ayer, más allá de las situaciones de gol que tuvo. Faltó un esfuerzo colectivo para poder lograr ese anhelo de poder llegar a la promoción. Pero aún así, más allá de la derrota, de la frustración, de la tristeza, Liniers tiene algo que es la formación de un montón de jugadoras que pueden llegar a ser importantes para el día de mañana de Liniers, que seguramente van a empezar a tener ya rodaje en primera el año que viene. Se fue un partido importante, una definición importante, y viene la más importante en este caso para Sporting, que va a ser la promoción, y que la semana que viene estaremos en una nueva reacción, en un partido que va a ser atrapante y electrizante. Uno quiere ascender, el otro quiere quedarse en primera división. Petroquímico ya sabe lo que es jugar promoción, se ha quedado en la máxima categoría, pero siempre está tambaleando en esta máxima división del fútbol local, contra un Sporting que quiere hacer historia por primera vez y llegar a la máxima de este fútbol de la Liga del Sur. Choque de realidades, pero un partido que seguramente nos va a tener atrapados hasta el final. Si gana Petroquímicos en el primero de los encuentros, o cualquiera de los dos se va a quedar en primera división. Si Sporting gana el primero, estira una segunda definición en cancha neutral y tiene que ganar los dos para finalmente coronarse en este 2025. Próxima reacción la semana que viene con este encuentro atrapante y electrizante entre Sporting y también Petroquímicos.